Esta semana, medios corporativos masivos como Reuters y El País publicaron largos artículos periodísticos que advierten sobre un aparente cambio fundamental en la guerra en Europa Oriental. Según estas agencias, la Organización del Tratado del Atlántico Norte está gestionando sus primeros planes de defensa para combatir, de ser necesario, a Rusia. El anuncio es claro. La OTAN dará un paso hacia el futuro en su cumbre de Vilnius en el mes de julio. Los líderes están listos para aprobar miles de páginas de planes militares secretos que detallan cómo respondería la alianza a un ataque ruso. Y eso solo es el comienzo. ¿Qué más dice la voz occidental? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas semanas, en medio de los turbulentos enfrentamientos bélicos entre Ucrania, Rusia y la OTAN, los medios afines a intereses occidentales comenzaron a trabajar en una nueva narrativa. Este mayo se puso en circulación un discurso que poco a poco fue colmando los titulares de advertencias directas para la Federación. El día 18, todo se confirmó. Durante esta jornada, la agencia de Reino Unido, Reuters, publicó un extenso artículo titulado «La OTAN se remonta al pasado de la Guerra Fría con los primeros grandes planes de defensa». En sus primeras líneas, el documento detalla que la alianza militar dará un paso hacia el futuro en su cumbre de Vilnius en el mes de julio, ya que los líderes están listos para aprobar miles de páginas de planes militares secretos que detallarán por primera vez desde la Guerra Fría cómo respondería la alianza a un ataque ruso. Amigos de Prensa Alternativa, allí no se especifica a dónde o contra quién se daría este presunto ataque, pero no queremos adelantarnos. A continuación, el artículo explica que la medida significa un cambio fundamental, ya que la OTAN no había visto la necesidad de elaborar planes de defensa a gran escala durante décadas. Según lo descrito allí, lo ocurrido en Afganistán o Irak eran para ellos guerras más pequeñas, o incluso se esboza que desde la alianza habían llegado a pensar que la Rusia post-soviética ya no representaba una amenaza existencial. Sin embargo, hoy eso cambió, ya que se encuentran desde su postura en medio de la guerra más sangrienta de Europa desde el año 1945. Incluso remarcaron que, más allá de las fronteras con Ucrania, la alianza ahora advierte que debe tener todos los planes listos antes de que estalle un conflicto con un adversario similar a Moscú. Para reforzar estas ideas, el medio se contactó con Rob Bauer. Este almirante es el presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica y por lo tanto es la persona que ocupa el puesto más elevado dentro de la estructura militar. Desde esa banca declaró: la diferencia fundamental entre la gestión de crisis y la defensa colectiva es esta. No somos nosotros, sino nuestro adversario quien determina el cronograma. A ello añadió: tenemos que prepararnos para el hecho de que el conflicto puede presentarse en cualquier momento. Amigos de Prensa Alternativa, a continuación, la agencia expresa que, al delinear sus planes regionales, la OTAN también brindará orientación a las naciones sobre cómo mejorar sus fuerzas y logística. De hecho, en esta instancia aparece en escena el reconocido Jens Stoltenberg. Como muchos saben, el representante nacido en Noruega desde el año 2014 se desempeña como secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desde esta posición, el político señaló, y aquí lo citamos textualmente, que los aliados sabrán exactamente qué fuerzas y capacidades se necesitan, incluyendo en estos posibles procesos saberes que se vinculan directamente con dónde, qué y cómo desplegarse. Es decir, como en plena Guerra Fría, se asignarán tropas a la defensa de ciertas regiones, y esas tropas ya contarán con información previa. Y es aquí donde la cuestión se pone más interesante aún. La postura del poderío situado de este lado del océano dice que estos planes formalizan un proceso desencadenado por la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Es decir, allí se indica y argumenta que esto llevó a los aliados occidentales por primera vez a desplegar tropas de combate en el este, movida debemos subrayar que se realizó con Gran Bretaña, Canadá y Alemania.
En este eje se destaca que, si bien muchas características se asemejan a la alineación militar de la OTAN antes de 1990, algunos factores cruciales han cambiado. Estos principios incluyen, por ejemplo, una expansión de unos 1.000 kilómetros hacia el este o pasar de una docena de integrantes a 31 miembros. Al finalizar, el artículo menciona algunos retos que la alianza tiene por delante. En principio detalla que será una gran tarea mejorar drásticamente la preparación, y eso se debe a que la OTAN acordó en el año 2022 poner 300.000 soldados en alerta máxima frente a los 40.000 del pasado. El siguiente desafío se vincula a las deficiencias en la capacidad de la alianza para producir suficientes armas y municiones. Desde su visión, estas faltas han sido puestas de manifiesto cuando se evidenció que no pueden seguir el ritmo de las demandas de Ucrania. En esa línea pactaron mejorar la logística que se ha descuidado durante mucho tiempo. El tercer y último reto se sostiene en la necesidad de financiar la implementación de los planes regionales. Se estima que esta es una de las razones por las que Stoltenberg ha llamado a los líderes a elevar el objetivo de gasto militar de la alianza, otro tema que será discutido en Vilnius. Los funcionarios de la OTAN consideran que tomará algunos años para que los planes se implementen por completo, aunque enfatizan que la alianza puede dirigirse a la batalla de inmediato si es necesario. Allegados oyentes, como podemos observar, todo lo dicho hasta aquí no es sorpresivo. Sin embargo, nuevamente podríamos desmistificar muchos puntos, iniciando por el hecho de que las guerras en Irak y Afganistán no fueron pequeñas ni cortas. Estados Unidos estuvo en Afganistán 21 años. Estados Unidos estuvo en Irak 8 años. Occidente, al igual que con Ucrania, invirtió allí miles de millones de dólares. Compañeros y compañeras del canal, no es real que la OTAN no participó en guerras ni planificó ataques desde el fin de la Guerra Fría. De hecho, la OTAN se creó en 1949 y la Guerra Fría terminó en 1991. En 1999, la alianza bombardeó a Kosovo con 600 aviones de 13 países. Más de 1.500 civiles fueron asesinados. Pueblos enteros fueron destruidos. Las bombas de uranio que utilizaron afectaron la salud de los pobladores y el medio ambiente. En 2001, las fuerzas militares de la Casa Blanca avanzaron sobre Afganistán. En 2003, se dio lugar en Irak. En 2008, se desplegó en Georgia. En 2011, durante 5 eternos meses, la OTAN intervino y bombardeó Libia. La lista es larga y para el pesar global continúa. Estamos en condiciones de afirmar que las últimas décadas, el campo de la geopolítica y las relaciones internacionales han sido dirigidas por un líder que decide posicionarse como ejemplo. De no trabajar para sus ideales, las cuestiones se pueden complicar. Este orden internacional que no acepta otros polos de poder viene este mayo de 2023 a decirnos sin tapujos y con total impunidad que es la primera vez en muchos años que se levanta en armas y que gestiona planes de intervención y defensa. Pues si uno está desprevenido hasta lo pueden convencer, ¿verdad? Pero aquí sabemos de lo que la alianza habla y aquí también sabemos lo que la alianza ha hecho y sigue haciendo. Estas advertencias realizadas mediante medios masivos son un capítulo más de una historia que se repite y que hemos visto antes. Además, no podemos obviar que la advertencia es ambigua y vaga. ¿A quién atacará Rusia y por qué? Jamás se aclara. No hay guerras que no sean sangrientas. Las conversaciones de paz no corresponden solo a la Federación. La anexión de Crimea es un eslabón más de la cadena, que inició con la defensa del propio pueblo ucraniano a la libre elección de su cultura. Recordemos que la represión fue brutal, luego vino lo demás. No debemos dejar que nos relaten una historia transgiversada, porque la realidad es un hecho. Los testimonios, aunque se intente permanentemente, no pueden borrarse. Las guerras y la historia no pueden eliminarse. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.